En enero, el Tribunal Laboral de Iquique ordenó a SQM pagar 250 millones a 3 trabajadores. La razón: fueron despedidos por haber dado positivo a un test de consumo de marihuana y cocaína. La empresa tiene tolerancia cero a las drogas, por lo que despidió a los consumidores por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato sin indemnización. Es de toda lógica esta política si consideramos que la presencia de droga en los lugares de trabajo implica riesgos objetivos para los mismos trabajadores. Además, la ley obliga a la empleadora a adoptar todas las medidas para proteger la vida y salud de ellos, por lo que la prohibición es de puro sentido común. Tener trabajadores drogados es la antítesis de la seguridad en el trabajo. Entonces, ¿por qué el Tribunal de Iquique ordenó a la empresa a pagarle millones a los trabajadores? Porque el juez estimó que como el test se aplicó al inicio de la jornada laboral, el resultado mostraba rastros de consumo fuera del horario de trabajo, por lo que el asunto era de la esfera de su vida privada y el despido desproporcionado. ¿Qué tal? Un juez de la República, aplicando la ley, pudo justificar el consumo de drogas y validar el trabajo bajo su efecto, además de obligar a la empleadora a pagarle millones a estos angelitos. Es decir, no importa que trabajen drogados, ni importa que tengan relación con el mundo del narco, porque a ese mundo se le compran las drogas. Cometieron la ilegalidad fuera de su jornada laboral y estaban en su derecho, por tanto, de hacerlo. Este es un caso reciente para mostrar la dificultad de despedir a alguien y, por lo tanto, la importancia de contratar bien. Volveremos a la imposibilidad de zafarse de trabajadores incumplidores enseguida, pero ahora le dejamos una guía que le servirá si anda en búsqueda de un trabajador para su negocio o empresa. Ponga atención. El paso 1 es definir las condiciones del trabajo que va a ofrecer. Entre otras cosas, la jornada laboral. Recuerde que ya no se trabajan 45 horas semanales, ni 42,2 como es el promedio de la OCDE según la OIT, sino que a partir del 2028 solo se trabajarán 40 horas por ley. Así que adecúe bien los turnos para producir o vender lo que necesita su fábrica y vea si alcanza a cubrirlo, porque les recuerdo que Chile es uno de los países con menor productividad por hora trabajada de la OCDE, PIB por hora trabajada según los datos 2019 y 2020 de la misma OCDE. También revise si tendrá plata para subir este costo laboral directo, ya que el salario por hora aumentó un 12,5%, dado igual salario por menos hora. Entonces, ahora se trabaja menos, se produce poco, pero se paga más caro. Vamos con el paso 2. Inscribir al trabajador en el sistema previsional. Aquí recuerde que la cotización adicional a cargo de usted, el empleador, aumentará gradualmente hasta llegar al 8,5%. Nuevo aporte del 7% que se suma al 1,5% que ya aporta al seguro de invalidez y sobrevivencia, que ahora es administrado por el Estado además. Parte de este aumento de la cotización obligatoria por trabajador es para el préstamo forzoso al Estado. Como ve, solo por las cotizaciones el costo de contratar a alguien le aumentará significativamente, si es que puede soportarlo, porque si no puede, esta alza de cotizaciones derivada de la reforma previsional podría presionarlo para caer en la informalidad y de paso reducir el ritmo de creación de empleo. En este paso, ojo, es recomendable calcular bien si los ingresos alcanzan para pagar a un nuevo trabajador. Vamos con el paso 3. Definir cuál es el perfil del cargo, cuáles son las competencias que se necesitan y pregúntese si necesita un hombre o una mujer antes de seleccionar algún candidato. Porque mire, gracias a la ley Karin, se ha introducido la perspectiva de género en todas las relaciones laborales y se eliminó la exigencia de que el acoso laboral sea una conducta reiterada para ser considerado como tal. Ahora, un solo acto de hostigamiento o agresión podría constituir acoso laboral, lo que obviamente desnaturaliza el concepto de acoso, que hasta antes de la ley Karin necesitaba reiteración, acoso. Resultado, en los primeros 5 meses de vigencia ya habían más de 9.000 denuncias en el sector privado y más de 5.000 en el público. Aproximadamente el 70% de las denuncias presentadas por mujeres. O sea, la ley que supuestamente busca erradicar la violencia y el acoso en el trabajo ha aumentado la conflictividad y llevará a una excesiva judicialización de los casos. Ojalá todavía no lo hayan denunciado. Esta misma ley
lo obliga, como empleador, a proteger a los trabajadores de la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, sobre los que obviamente usted no tiene ningún control, como clientes o proveedores, pero igualmente será responsable y podrán interponerle una demanda laboral en su contra si es que un cliente maleducado o alterado le grita a su trabajador. Y por último, tiene que adoptar protocolos de ley CARE, realizar evaluaciones de riesgo y brindar capacitación continua. Da lo mismo si usted es pyme o si tiene contratados pocos o muchos trabajadores. El costo de hacer todo lo anterior en tiempo y plata debe asumirlo sí o sí. Supongo que también considerará el pago por sala cuna, si va a contratar mujeres. Debe pagar si tiene 20 o más y hay hijos menores de 2 años. Nadie lo dice abiertamente, pero es obvio que si tiene 19 mujeres, va a pensar si contratar a la número 20 para no incurrir en este costo. Lo mismo respecto de los permisos por maternidad. Hay otras consideraciones. Imagínese que una de sus trabajadoras es víctima de un homicidio frustrado. En ese caso, terrible, usted como empleador se verá obligado, por ley, a realizar ajustes en las funciones laborales mientras dura el fuero de las víctimas de femicidio frustrado o tentado para facilitar su recuperación. Fuero que dura 1 año desde la perpetración del hecho. No hay una norma parecida para los hombres. ¿Qué pasa con los intentos de homicidio contra un hombre? Nada. En ese caso, usted no tiene que ajustar ninguna función, ni hay fuero. Sin embargo, el problema de esta norma no es que no sea extensible a homicidio frustrado o tentado contra los hombres, sino que la norma en sí misma, que traslada una carga al empleador que, en mi opinión, no corresponde. ¿Por qué? Porque el Estado es el que debería hacer su pega a través de servicios públicos, a través de tribunales, fiscalía, policía, centro de salud, etc. Pero ¿por qué el empleador debe asumir alguna obligación respecto a un hecho, insisto, terrible, de violencia? No me diga insensible, desubicado, políticamente incorrecta. Lo que quiero mostrarle es que la mentalidad de las normas laborales es la de extralimitar a todos los ámbitos posibles las obligaciones y responsabilidades de usted como empleador. Por otra parte, otro derecho que atender. Durante el periodo de vacaciones, definido por el Ministerio de Educación, los trabajadores que sean responsables del cuidado de menores de 14 años tienen derecho a solicitarle una modificación transitoria de sus turnos o de la distribución de su jornada diaria y semanal. Si bien esta modificación debe ser compatible con la naturaleza de las funciones y el funcionamiento de su empresa, es bueno que lo considere para que se ponga creativo con los turnos. Vamos al paso 4. No se vaya a olvidar de prevenir los riesgos. Usted como empleador es el responsable de la salud de sus trabajadores, así que vaya a leer el decreto 44 que entró en vigencia recién el 1 de febrero. Es el nuevo reglamento sobre gestión para la prevención de riesgos laborales que incorpora el enfoque de género en la gestión de estos riesgos, considerando la exposición de manera diferenciada a los riesgos laborales según condiciones biológicas, sociales y desiguales. Incluye, por supuesto, la violencia y el acoso por razón de género. Incorpora la paridad en los comités paritarios de higiene y seguridad e incluso ordena que la investigación de las causas de los siniestros laborales se haga con enfoque de género. Menciona 17 veces la palabra género, 12 veces enfoque de género y 2 veces en razón de género. Usted comprenderá que con este nivel de reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo, uno se pregunta si lo que buscan es prevenir riesgos de los trabajadores o seguir introduciendo su ideología de género a costa suya. Hay muchos otros derechos y obligaciones que considerar. Hemos mostrado solo algunos en este paso a paso. Pero, ¿cuál es el problema de estas leyes? Que se supone son para ayudar a los trabajadores, pero generan los efectos contrarios, como si fueran contra el tránsito y chocaran de frente con la realidad. Así, por ejemplo, aumentan los costos en los que usted debe incurrir para contratar a alguien, más aún cuando se trata de una mujer, por lo que lo están incentivando a que prefiera contratar hombres. Según el reporte de empleo, el desempleo femenino subió a 9,4% en 2024, mientras que el masculino cayó a un 7,1%. Respecto del tipo de ocupación, en mujeres la tasa de informalidad es de 30%, trimestre marzo-mayo del 2024, superando a la de hombres que alcanza a un 26,9%. O sea, las mujeres tienen menos trabajo y más malo. Lo que necesitamos es flexibilidad. Usted lo sabe.
sobre todo cuando tienen hijos, según los datos publicados por el Mercurio del 8 de marzo. No necesitamos estas normas delirantes de efectos nocivos en el mercado laboral. Las leyes que rigidizan la relación laboral y le prohíben despedir a un mal trabajador solo terminan fomentando el desempleo y la informalidad y hacen pagar costos a personas decentes por aquellos que abusan de la legislación vigente. ¿Y quiénes dictan estas leyes? No son precisamente los empleados del ME, ni se discuten en el Best Place to Work. Se tramitan en el Congreso, que entre sus trabajadores parlamentarios tenemos los que no pagan el TAC, como Camila Musante, varios que son investigados por delitos, como Catalina Peri y Mauricio Ojeda, otros que piden licencias médicas cuando tienen enredos sentimentales con futbolistas, como Orsini, algunos que gastan millones de pesos en celulares, como Jaime Quintana, y otros, como Cariola, que al parecer trafica influencias para favorecer a chinos que financian sus campañas y que eventualmente podría estar implicada en una causa de cohecho en favor no de un empresario cualquiera, sino de uno que representa al gobierno chino. Estos honorables trabajadores no solo están bien desconectados del mundo laboral real, sino que tampoco vienen de Marte, aunque a veces uno duda, y podrían ser perfectamente una muestra de lo que pasa en cualquier otro lugar de trabajo en nuestro país. ¿Quién no conoce un compañero de trabajo que pide licencias falsas? ¿Sabía usted que las licencias aumentan en un 96% en el verano conforme a los datos recopilados por Inmune? ¿Quién no conoce al que se aprovecha de su amistad con el jefe para trabajar menos que los demás? ¿Quién no conoce a un sindicalista flojo que abusando de su fuero aparece tarde, mal y nunca a trabajar y no hace nada más que supuesta actividad sindical a costa de sus bases? ¿Quién no conoce a una trabajadora que no tiene talento pero es muy buena moza y que escala a costa de explotar estos atributos en lugar de los del perfil del cargo? ¿Quién no conoce a un jefe abusador e insoportable? Todos conocemos a uno o más trabajadores así. La diferencia es que al parlamentario inútil o corrupto, usted puede dejarlo sin pega, no votándolo nunca más. La diferencia es que si usted es un jefe insoportable, terminará sin subalternos que van a renunciar para buscar otro trabajo. Pero del trabajador más vago y irresponsable usted no se zafa más. ¿Por qué? Porque como recordábamos, conforme a nuestra ley laboral, no se puede despedir a nadie. ¿Esto le parece normal? A mí no. Bueno, en realidad sí se puede, excepcionalmente, desvincular a un trabajador, pero los motivos legales son poco y muy estrictos. Falta la probidad, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, necesidades de la empresa, entre otras. Es una misión casi imposible que usted pueda echar a alguien sin que el juez laboral considere que el despido fue injustificado o improcedente. No obstante, el trabajador haya sido un ladronzuelo o hubiese incumplido sus obligaciones, como el juez demente de Iquique del que hablábamos. Fíjese que aproximadamente solo el 10% de los fallos laborales se dictan a favor de la empresa. Afortunados a los que no les hacen pagar hasta las ganas y perder el tiempo en un juicio laboral por despedir a un trabajador. Por cierto, no se puede despedir a nadie por la falta de adecuación laboral o técnica del trabajador. Hasta el 2001 se podía, ahora no. Esto significa que si el trabajador X no pudo hacer la pega porque no supo, no pudo o no quiso aprender, la empresa no puede despedirlo. ¿No cree que es absurdo mantener trabajadores que no tienen las competencias que se necesitan para un puesto determinado por obligación? Por ejemplo, si contrata a alguien para atender cliente y resulta ser gritón y mal genio, resígnese a no vender nada, porque no se puede despedir a nadie por voluntad discrecional del empleador. Si contrató a alguien, casi hasta la muerte con esa persona. Si alguien se equivoca de marido, se divorcia, pero si se equivoca de trabajador, no puede terminar la relación laboral. O es casi imposible hacerlo, por inexistencia de causales legales naturales, razonables, lógicas, como la falta de adaptación, y por las consecuencias fácticas insufribles que conlleva, como los costos del despido. Usted estará pensando ahora en la causal necesidades de la empresa, que se usó más de 450.000 veces el 2024 para despedir trabajadores con indemnización, como la única salida que le queda. Pero en un 90% de las veces los tribunales considerarán que el despido fue injustificado y lo condenarán a pagar recargo y otras cosas. Porque con el trabajador es hasta el infinito y más allá. Por eso le dejamos con algo de ironía esta breve guía para contratar. No vaya a hacer cosa que en su negocio seleccione justo el más fresco o flojo y tenga que soportarlo casi para siempre.
¿Se imagina? Le toca un perfil tipo Gaspar Rivas o Gonzalo Vinter. Mire, hemos pasado de un mercado laboral de trabajadores en búsqueda de oportunidades a uno de muchos oportunistas y aprovechadores amparados por la ley. ¿Cuándo volvemos a valorar el mérito y la excelencia? ¿En qué planeta el empleador es siempre un explotador y el trabajador siempre es una víctima? Al parecer en el planeta Tierra y en Chile, porque esa es la ideología de opresión y antiempleo que inunda nuestras leyes laborales y las políticas públicas. Entre paréntesis, es increíble que la ministra comunista Jara sea la promotora de varios de estos delirios y tenga posibilidades de ser candidata presidencial. En fin, varias reformas han aumentado los costos laborales, lo que va a impactar la contratación formal, como la reforma previsional, que al implicar un aumento importante en las cotizaciones va a afectar la demanda laboral. El próximo presidente de la República debería pedirle al Congreso que derogue la ley Karen, la ley antihombre, las que rigidizan el mercado laboral, como las estrictas causales de despido, la ley de 40 horas y tantas otras, para que podamos mantener una mentalidad pro trabajo, pro empleadores y pro trabajadores. Se debe cambiar lo que está pésimo, que es la ley laboral que introdujo la ideología de género en el ámbito del trabajo y que pretende perpetuar esa mentalidad antiempresa, que solo termina por perjudicar a la mayoría de los trabajadores esforzados y comprometidos. Soy Rocío Cantuarias para FNM.